Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a estos nuevos diálogos jurídicos de Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en directo desde el Facebook Live de Derecho y Propiedad y a todas las personas que nos siguen en Instagram y en YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Bueno, pues el día de hoy les tenemos una capacitación muy importante que pues es para todo el mundo, pero en especial para las personas jóvenes, y es Finca Raíz, un negocio atractivo para los millennials. Con nosotros está la doctora Adriana Martínez, especialista en Derecho Administrativo. Un saludo, doctora, ¿cómo está? Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan en esta mañana. Listo, doctora. Pues entonces, antes de iniciar esta capacitación, no sé si nos podría regalar una pequeña introducción sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, Natalia. Mira, pues para mí realmente es un gusto presentarles este tema tan importante y tan innovador, digamos que actualmente por el tema de las plataformas digitales, esto es pues la finca raíz como un negocio atractivo para la generación millennials. Entonces, digamos que para esbozar en términos generales lo que vamos a tratar el día de hoy es enfocarnos en las herramientas digitales y las estrategias que se ha enfocado estas plataformas para efectos de invertir y utilizar diferentes modelos de inversión y pues realmente utilizarlos dentro de las medianas y pequeñas empresas. Entonces, tenemos en cuenta una de las principales características de esta generación es que son unos jóvenes con visiones más abiertas, con gran interacción en la tecnología y consideran la tecnología como un factor determinante para efectos de progreso de la educación, el trabajo y la forma de adquirir o invertir en vivienda. Entonces, en este caso encontramos diferentes modelos de inversión, como está el crowdfunding inmobiliario, la fiducia y los fondos inmobiliarios. Realmente la revolución actual en nuestro país viene o data desde el año 2018 a través del decreto 1357 de 2018. Entonces, digamos que es a través de esta nueva revolución o estas nuevas estrategias de inversión donde las medianas y pequeñas empresas, las denominadas pymes actualmente aquí en Colombia, o los pequeños inversores se ven beneficiados con el financiamiento colaborativo de proyectos. Entonces, a su vez, esta modalidad es beneficiada no solo para las pymes como tal, sino para los de grandes y pequeñas inversiones que requieran realizar este tipo de estrategias para generar una rentabilización como tal en cualquier tipo de inversión, ya sea de la fiducia, ya sea el crowdfunding, no está solamente el crowdfunding inmobiliario, sino también hay diferentes tipos de crowdfunding y pues en este caso más adelante vamos a profundizar más en ellos. Entonces realmente este tema es bastante interesante, por lo que pues espero que sea de bastante ayuda para todos. Listo, digamos que ya sabiendo más o menos de qué va a tratar esta capacitación, creo que sería importante determinar el término que mencionó. ¿Cuál sería la generación millennial? Claro que sí, bueno, en este caso se tiene en cuenta, digamos, que una generación está caracterizada por un patrón específico de comportamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que se toman unos rangos donde pues personas nacen de 1981 a 1994. Sin embargo, estos rangos no están, digamos que determinados, ya que por condiciones demográficas puede variar de acuerdo pues al país. Hay otros países donde se tiene como rangos de 1981 al año 2000. Entonces, principalmente lo que ha revolucionado o lo que nos ha beneficiado esta generación es que, pues cabe resaltar que es una generación donde nace al mismo tiempo que comienza la era del Internet. Es por eso que pues tienen, digamos, unas características específicas y unas habilidades importantes, más que todo en cuanto al tema digital, a las plataformas marketing digital. Por lo general, esta generación no tiene hijos y no permanecen más de 3 años
digamos que en un trabajo específico. Estos son como los principales patrones de comportamiento de esta generación. Y de esta generación, ¿qué hace especial a los millennials? Entonces, finalmente, pues se tiene que esta generación lo que hace importante y lo que puede, digamos que beneficiar a las demás generaciones es su principal interés por implementar e invertir en temas, en diferentes temas, en diferentes áreas digitales. Actualmente en Colombia, pues es tendencia, ¿sí? Porque primero, digamos que ellos realizan o se interesan bastante por este tema en virtud del tema pensional. Sí, cabe resaltar que es algo que realmente a ellos les preocupa y por tanto pues ven como un modelo o una forma, digamos, de progresar es a través de esa inversión. Claramente la inversión siempre ha existido, digamos que la revolución en este caso es que se hace a través de una plataforma digital y por ende pues esto genera mayor celeridad, menos papeleo, mayor seguridad en cuanto a temas digamos que jurídicos. Cabe resaltar también que en esta ocasión aquí en Colombia, digamos que a través del decreto 1357 de 2018, estas plataformas digitales están protegidas o vigiladas, por decirlo así, para generar seguridad a los inversores. Está avalada por la Superintendencia Financiera. Entonces, bueno, aquí se resalta que este tema, pues, digamos, está regido solo para las plataformas creadas en Colombia, no para plataformas extranjeras. Entonces, profundizando más acerca de la información de los millennials, ¿qué buscarían los millennials en el mercado laboral? Entonces, finalmente lo que ellos buscan es una autonomía, ¿sí? En el ámbito laboral buscan también empresas tecnológicas y a su vez buscan una independencia económica. Entonces, digamos que a ellos realmente les interesa tener también tiempo libre y a su vez, digamos que flexibilidad, no solo en el horario, pues, sino en términos generales en el ámbito laboral y a su vez, digamos que ellos realmente les interesa bastante que sus decisiones sean tenidas en cuenta y también bajo unos términos específicos. Entonces eso es como realmente lo que se busca en el mercado laboral, esta generación. Claro que sí. Y digamos que de qué manera, ¿cuáles serían las alternativas de inversión de un millennial ya entrando en el tema de finca raíz? Finalmente, sí, entonces digamos que existen diferentes alternativas de inversión, ¿sí? Entonces, a saber, y en términos generales, existen tres que son bastante, digamos que pueden generar bastante rentabilización a la hora de invertir. Entonces, encontramos pues la fiducia, que es el crowdfunding inmobiliario y el fondo inmobiliario. Entonces, digamos que para entrar en términos de fiducia, pues conocemos que la fiducia es un medio, una figura jurídica, como su nombre lo dice, significa fe y confianza. Entonces, esta figura o este contrato, digamos que está determinado por unas partes o conformado por unas partes, donde está, digamos que la fiduciaria, el fideicomitente o constituyente y finalmente un beneficiario. Entonces, digamos que la organización o el proceso de este tipo de contrato, la fiduciaria pues realmente es la entidad especializada que se encarga de invertir la inversión, ¿sí? Entonces, ¿quién quién hace la inversión? ¿O cómo se denomina? Se denomina fideicomitente o constituyente. Entonces, en este caso, digamos que el fideicomitente es el que realiza la inversión y por tanto él es el que realiza una directriz dirigida a la fiduciaria para efectos de decir, bueno, yo quiero realizar una inversión en estos términos. Él realiza la instrucción y pues finalmente, digamos que todo esto está con unas finalidades lícitas, ¿no? Pero pues todo lo que la imaginación determine puede estar dentro de estas instrucciones. Entonces, finalmente, y es algo muy importante, ustedes se preguntarán qué beneficio recibe o quién recibe este tipo de beneficio al momento de invertir o la rentabilización como tal. Entonces, puede ser un beneficiario o en este caso se denomina
el tercero o beneficiario o el mismo fideicomitente, que es el que invierte. Entonces, bueno, en este tema encontramos, bueno, la fiducia mercantil, la fiducia de inversión y la fiducia inmobiliaria. Finalmente, estos métodos de inversión están encaminados a invertir, por ejemplo, en la fiducia de inversión, pues una suma determinada de dinero, ¿sí? Y pues con el fin de que se le entregue la fiduciaria, con el fin de que me rentabilice esa inversión, ese monto de dinero que invierto, ¿sí? Y ya pues ellos se encargan de generar la rentabilización específica, ¿sí? De acuerdo a lo invertido. Entonces, digamos que el objetivo principal es administrar los bienes como tal, ya sea bienes inmuebles a través de la fiducia inmobiliaria o los dineros, que serían en este caso a través de la fiducia de inversión. Bueno, y finalmente, pues, digamos que en cuanto a la fiducia inmobiliaria, un ejemplo, yo como fideicomitente entrego un bien, que generalmente es un lote, a la fiduciaria, que es la empresa especializada de administrar ese tipo de inversión, y mediante un contrato de fiducia, entonces yo le entrego a la fiduciaria ese inmueble a efectos de que me rentabilice mi patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo? No sé, a través de una inversión en un proyecto de construcción, ya sea de casas, apartamentos, oficinas, entre otros, ya sea para que sea un beneficio para mí como fideicomitente o para un tercero que yo pongo en ese contrato de fiducia que se denomina beneficiario. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues digamos que se maneja de esa manera. Ya en cuanto a la fiducia mercantil, entonces tenemos el ejemplo, el caso yo como padre, quiero garantizarle el estudio a mis hijos. Entonces, constituyo una fiducia con el fin de financiar la universidad de mis hijos y en este caso, entonces, la fiducia administrará los bienes que yo le haya transferido y por ende, pues ya tendría, digamos que la seguridad jurídica de que mis hijos van a tener, pues a futuro, un estudio a través de ese producto, de esa financiación. Y finalmente, bueno, entonces encontramos ya la otra inversión, que es la inversión que es más novedosa, como venía comentándoles, que es el crowdfunding. Entonces, digamos que aquí el crowdfunding, ¿cómo se maneja? Entonces, anteriormente, yo digamos que tenía un proyecto establecido, quería invertir en mi proyecto, ya sea crear una empresa, bueno, cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, yo tenía que acudir a una entidad financiera, tenía que decir a mis amigos o acudir a mis familiares para que me prestaran el dinero y poder realizar o materializar mi proyecto como tal. Entonces, digamos que la revolución aquí, entonces, en cuanto a sectores, en diferentes sectores se puede aplicar el crowdfunding y cómo se maneja. Entonces, existe un financiamiento masivo o colectivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Muchas personas con dinero, ya sea poco dinero, apoyan una idea con el uso del Internet, que es más sencillo de conseguir y pues es más fácil a efectos de que me apoyen mi proyecto. Entonces, eso es tanto beneficioso para el que invierte como para el emprendedor. Entonces, digamos que yo no necesito como inversor tener una gran cantidad de dinero para recibir una rentabilidad de cualquier tipo de inversión, ya sea apoyando un emprendimiento, ya sea aplicándolo a la fiducia. Entonces, cabe resaltar aquí que esta metodología de inversión se puede aplicar también en la fiducia, ¿sí? Con la figura jurídica de la fiducia. Entonces, ¿en qué sectores se puede aplicar? Para el apoyo de artistas, para el apoyo de campañas políticas, para la inversión inmobiliaria, proyectos escolares y entre otros. De hecho, pues esto ha generado bastante beneficio, especialmente a las pymes aquí en Colombia que conocemos, que son las famosas medianas y pequeñas empresas. Entonces, yo como emprendedor proyecto mi emprendimiento en la página web, entonces yo aquí describo
de qué manera se va a hacer el proyecto, qué cantidad de dinero requiero para ejecutarlo, y a su vez, pues entonces también se debe determinar las recompensas o como el fruto o la rentabilización que van a recibir los inversores. Entonces se publica en determinado tiempo, se promociona en esa plataforma web y digamos que, ¿cuál es, digamos que lo chévere de esto? Que si no se recauda el dinero, pues en el plazo determinado, que está determinado en la plataforma, entonces el dinero se devuelve a los inversionistas. Si finalmente se recauda el dinero como tal, entonces se le entrega al emprendedor a través de esas plataformas digitales y finalmente pues se le entrega terminado el proyecto las recompensas a los inversionistas. Digamos que esta es una de las modalidades que ha tomado mayor fuerza y por tanto una de las principales o que está generando mayor rentabilización es el crowdfunding inmobiliario. Ese tema es bastante importante, doctora. Digamos que también es novedoso, es un tema que casi nunca escuchamos, ¿sí? No sé si nos podría ayudar a profundizar más sobre qué es y cómo funciona el crowdfunding inmobiliario. Listo, claro que sí, Natalia. Bueno, en este caso el crowdfunding inmobiliario, pues se entiende como una financiación participativa de pequeños inversores, ¿sí? Entonces, como te decía, no necesito tener una gran cantidad de dinero para invertir en un determinado proyecto, una inversión como tal, sino que a través de estas plataformas digitales o herramientas digitales podemos, digamos que, encontrar la forma de tener o generar nuevas formas de negocio en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, digamos que ustedes se preguntarán que cuál es la modalidad del crowdfunding inmobiliario. Entonces, digamos que un grupo de personas, ¿sí? Que no se conocen, se invitan a que se unan y desarrollen, por ejemplo, un edificio con una buena rentabilidad, que sería, por ejemplo, el proyecto como tal. Entonces, digamos que en este caso, la fiduciaria administraría el patrimonio autónomo. ¿Por qué es tan, digamos que tan importante o por qué nos puede generar mayor seguridad en cuanto o al momento de invertir? Porque digamos que está reflejado a través de un patrimonio autónomo. Es decir, que eso nos puede dar una titularidad jurídica. ¿Por qué? Porque está representada esa garantía real a través de un inmueble, ¿sí? Entonces, este modelo es bastante interesante porque pues, la persona primero tiene la tranquilidad de que es propietario temporalmente mientras llegan otros propietarios, otros inversores a realizar, digamos que también inyectarle un pequeño capital o un gran capital a este fondo. Listo, doctora. Digamos que vamos a hacer una pausa para invitar a todas las personas que nos han visto en esta capacitación a decirles que Derecho y Propiedad tiene especialistas en todas las áreas del derecho. Así que si tienen alguna situación jurídica, algo relacionado al finca raíz, nosotros podemos ayudarlos. También tenemos áreas de estudios para este tipo de temas, ¿sí? Entonces, no duden en contactarse con nosotros. También, hablando de cómo funciona el crowdfunding inmobiliario, nos gustaría, doctora, saber este tema, cómo funciona ya en Colombia. Bueno, entonces, cabe resaltar que esta modalidad de inversión, este método de inversión a través de plataformas digitales, viene o data también de años anteriores al 2018 en México, en Europa. Es, digamos que no es solo aquí en Colombia donde se está manejando. Sin embargo, en Colombia, digamos que nos garantiza una mayor seguridad jurídica desde el año 2018 con el decreto 1357. Entonces, digamos que aquí lo que toma esta norma es que autoriza a través de una infraestructura electrónica diferentes tipos de financiación como tal. Entonces, digamos que aquí determina cómo se financia una construcción en el sector inmobiliario, ¿sí? Reglamenta a su vez la actividad de financiación colaborativa, conocida internacionalmente como crowdfunding, que es la misma financiación colaborativa,
y pues a la vez lo que hace es, digamos que centrar un esquema de inversión en el que el inversionista espera un rendimiento por los recursos entregados. Entonces, digamos que dentro de los parámetros que se mueve este decreto aquí en Colombia, es que, digamos, requiere unas condiciones y una de ellas es que la inversión no sea superior a 8.000 millones de pesos, de acuerdo pues a determinado proyecto, y que el número de inversionistas no exceda las 20 personas. Y su merced, hablando de, por ejemplo, la modalidad de financiación colaborativa, ¿a quién iría dirigida esta modalidad? Bueno, aquí esa pregunta es bastante interesante porque de pronto ustedes entenderán que esto va solo dirigido a la generación millennials. Y es aquí donde hay que resaltar que cualquier persona interesada en realizar un tipo de inversión, pues esto quiere decir, así que no haga parte de esta generación, puede hacer parte porque no está coartada, no tiene unas características predefinidas, sino que digamos que esta es el interés y el capital al momento a efectos de realizar cualquier tipo de inversión. Listo. Digamos que, doctora, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de inversiones, hay algo muy importante y es el capital, ¿sí? ¿Cuál es el monto mínimo y máximo que se debe contar para realizar como este tipo de inversión? Sí, bueno, pues aquí como te venía diciendo, el máximo está en 8.000 millones de pesos y el mínimo yo puedo invertir hasta 200.000 pesos en un proyecto productivo, ¿sí? Entonces digamos que aquí el eje central y aquí en Colombia, la primera plataforma de financiación colaborativa o llamado crowdfunding internacionalmente es el denominado Ascenso. Esta es una empresa, ¿sí?, orientada a ofrecer soluciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, digamos que el objetivo de esta empresa o de esta plataforma es incrementar el potencial financiero de particulares, ¿sí? Entonces, como tal, pues lo que busca es no solo que yo como inversionista pueda realizar una pequeña o una grande inversión, sino que también a través del mercado nacional pueda yo financiar los proyectos de empresas colombianas. Entonces, digamos que aquí se está viendo bastante beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, como también los pequeños inversores que sean, digamos que, independientes. Aquí se resalta que, como venía diciendo, este decreto lo que busca a través de la superintendencia financiera es que, digamos, que esté debidamente vigilado, o sea, que no vaya a haber, como toda inversión tiene un riesgo, pero entonces lo importante aquí en las plataformas colombianas es que esto está avalado o vigilado también por la superintendencia financiera y digamos que los aportantes, lo que sí es que los aportantes tienen como una denominación, ¿sí? Están los calificados y los no calificados. Entonces, digamos que los calificados son realmente estos aportantes que demuestran un portafolio robusto, ¿sí? Pueden ser grandes empresas que demuestran una idoneidad técnica y que están vigilados por la superintendencia. De lo contrario, si no tienen estas características, estas tres características, se denominan no calificados. Pero esto no quiere decir que no sean, digamos, que no tengan la facultad de invertir en cualquier tipo de plataforma. De acuerdo, doctora, esta información, ya teniendo en cuenta como los tipos de inversión, es importante pues para el público que ya se ha estado interesando en el tema, ¿a quiénes puede beneficiar este tipo de inversión? Entonces, bueno, beneficia a los calificados y a los no calificados, a los que te venía comentando. Y a su vez a las pymes. Actualmente los estudios han reflejado que las metas propuestas por las medianas y pequeñas empresas ha reflejado un recaudo de 100 a 200 millones de pesos, ¿sí? En donde yo pongo mi proyecto, la empresa, la mediana o pequeña empresa expone un proyecto sobre su plataforma y sí, en definitiva, ya hay resultados de que en efecto yo como inversor, ya sea un pequeño, mediano o un gran monto de dinero, invierto sobre ese proyecto y ha indicado pues que este método de crowdfunding ha generado, digamos que alternativas de financiación atractivas
para estas medianas y pequeñas empresas y también para los pequeños inversores. Ya concretando un poco de información más sobre el crowdfunding, ¿qué pasos se debe seguir para participar en el esquema de crowdfunding? Bueno, entonces, digamos que los procesos tanto para aportantes como para empresarios son diversos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nosotros comúnmente o coloquialmente denominamos vamos a hacer una vaca, que es como la forma moderna de las colectas de dinero. Asimismo, está funcionando actualmente en las plataformas digitales. Yo hago mi inversión, hacemos vaca, por decirlo así, entre diferentes tipos de personas que no se conocen, no tienen necesidad de estar, digamos que firmando algún papel. Sin embargo, digamos que sí es importante tener la seguridad jurídica de que la plataforma donde yo vaya a hacer la inversión, pues esté, digamos que debidamente avalada y constituida, ¿sí? Entonces, esto se hace, digamos que a través de la superintendencia financiera. Entonces, por ejemplo, voy a reunir con diferentes personas que no conozco a través de la plataforma 700 millones de pesos, se le entregan a los dueños de determinada empresa, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de las pymes, por ejemplo, o también las grandes empresas. Entonces, como muestra de confianza a determinado proyecto que tiene gran potencial y finalmente, estas empresas lo que hacen es comprometerse a retornar esos recursos invertidos en un plazo determinado, ¿sí? Esto no es indefinido. Todo esto tiene que estar debidamente plasmado al momento de yo proyectar mi emprendimiento en la página. Entonces puede ir de 18 a 24 meses, digamos que el tiempo en que como inversor debo esperar mi rentabilización. Entonces, digamos que todo esto sin tener que ir a una notaría, asistir a reuniones, firmar documentos. Lo que sí es necesario es, digamos que antes de tomar la decisión, ya sea de montar un proyecto o de invertir sobre un proyecto, pues recibir las asesorías, digamos que jurídicas, ¿sí? En cuanto al tema de contratos, de fiducia. Y pues todas estas herramientas nosotros como empresa podemos ofrecer también y bueno, en términos generales, cualquier ramo. Entonces, digamos que ustedes se preguntarán cuáles son los beneficios de esta inversión. Entonces, digamos que los beneficios principales es que financia la creación de empresas, en principio, ¿sí? Como una de las más importantes. Entonces, a su vez, ha generado, digamos que la posibilidad de crear una empresa, pues está generando empleo a nivel pues nacional. Por lo tanto, pues esto mejora las finanzas de quienes invierten algo de dinero en una gran bolsa, ¿sí? Entonces, digamos que esto es cuestión de ser un poco diligentes al momento y muy cuidadosos, ¿no? Verificar qué tipo de proyectos son en cuanto a si, digamos, si es un proyecto inmobiliario, mirar el sector. Asimismo, pues esto me va a generar una mayor rentabilización. Claro que sí, doctora. Digamos que la gente al momento de emprender siempre tiene ese inconveniente de saber en dónde poder invertir, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las mejores opciones de inversión y más rentables en el país? Bueno, entonces, digamos que actualmente existen múltiples opciones de inversión, ¿cierto? Entonces, conocemos los fondos indexados y hasta las criptomonedas, que actualmente es como el furor en nuestro país y a nivel internacional. Pero sin duda alguna, una de las mejores inversiones es en el sector inmobiliario, ¿sí? Entonces, y pues esto encaminado también a los fondos inmobiliarios, que son realmente quienes nos pueden garantizar una seguridad, o bueno, a quienes invierten en este caso, y pues digamos que este tipo de inversiones se distingue de las demás, ya que nos genera una mayor seguridad al momento de invertir, porque pues esto es tangible, ¿sí? El tema inmobiliario se ve, se materializa, es una garantía real. Digamos que, hablando del del tema inmobiliario que usted menciona, ¿qué es un fondo inmobiliario? Bueno, entonces acá en este caso encontramos que también es un conjunto de participantes, ¿cierto? Entonces,
se adquiere mediante la inyección de capital, ¿sí? Digamos que aquí, de acuerdo al porcentaje invertido, pues así mismo voy a recibir el mismo porcentaje de rentabilización, ¿sí? Ya sea el 10, el 20, el 50% de lo que invierto sobre un proyecto, sobre un fondo. Entonces, como tal, la característica en este caso es que el porcentaje se tiene en cuenta al momento de recibir la rentabilización. Entonces, por ejemplo, a través de las construcciones, los proyectos inmobiliarios. Entonces, realmente digamos que las ganancias se obtienen a través de dicha participación, de acuerdo a esa participación. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, este fondo inmobiliario? Bueno, pues a ver, estos fondos inmobiliarios o de inversión son administrados, ¿sí?, por una junta o una empresa especializada. Entonces, ellos se encargan de fijar las condiciones. Entonces, ¿qué tienen que establecer ese tipo de fondos inmobiliarios? Entonces, ellos establecen igual, similar al ejercicio que hacíamos cuando hablábamos del crowdfunding y el proyecto en la web. Entonces, ellos estipulan un tiempo de duración, ¿sí?, establecen unas condiciones para la entrada y salida del mismo. Entonces, digamos que en este caso es importante aquí porque en este tema se determina un nivel de riesgo, ¿sí? Y se determina quién va a asumir esos riesgos de esa inversión, ¿sí?, que se va a realizar. Entonces, por lo tanto, ellos piden la normatividad como tal, cómo se va a manejar, cómo va a funcionar la junta administradora, que finalmente es como el eje central de esa administración conjunta de esas inversiones hechas. Entonces, ellos se encargan de fijar esas garantías, unos límites de responsabilidad por parte pues, de esa junta administradora. Entonces, ellos establecen ya establecidas como tal estas reglas, entonces entran a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra a funcionar esta modalidad de inversión? Entonces, los administradores del fondo lo que buscan principalmente son proyectos potencialmente rentables, ¿sí? Entonces, ellos se encargan de identificar los proyectos más rentables, ya sea a través del crowdfunding, a través de la fiducia. Entonces, en este caso, entran, estudian, hacen el estudio más productivo en cuanto a la rentabilidad de este proyecto, ¿sí? Entonces, allí ellos colocan el dinero, los miembros de ese fondo colocan el dinero, quienes obtienen, digamos que a cambio, pues el porcentaje de la participación en el proyecto invertido. Entonces, en este caso, los gestores o los administradores del fondo verifican que se cumplan las fechas de construcción y la puesta en venta de la propiedad, por ejemplo, hablando ya pues, concretamente en cuanto a la inversión de propiedad, ya sea en el proyecto de inversión, digamos que en las construcciones de casas, de apartamentos, de oficinas y todo el tema de bienes inmuebles. Entonces, digamos que ellos se encargan de cumplir con unas obligaciones fiscales, digamos que esto no es al arbitrio de por qué creo el fondo y ya, sino que está finalmente determinado y vigilado también, ¿sí?, de acuerdo a unas obligaciones fiscales legales correspondientes. Entonces, finalmente, lo que se determina ya cumplido el plazo que se estipuló inicialmente, entonces los participantes obtienen determinada rentabilidad y eso, claro, siempre que hayan tenido pues un desempeño favorable, ¿sí? Entonces, por eso es que se determinan los riesgos desde el inicio, ¿sí? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de la inversión? Entonces, digamos que para los que invierten, les genera una mayor seguridad en cuanto a que, bueno, si pasa esto, entonces yo ya tengo la certeza que puede ocurrir o que esta es la consecuencia, ¿sí? Si es favorable, pues claramente vamos a tener la certeza de que va a ser, digamos que una rentabilidad mayor. Ay, doctora, todo lo que ha dicho ha sido muy interesante y demasiado constructivo. Sin embargo, lo que pasa es que ya se está agotando el tiempo. Entonces, pues para finalizar la capacitación, no sé si nos podría colaborar con unas pequeñas conclusiones sobre el tema que está dictando el día de hoy. Claro que sí, Natalia. Bueno, entonces, digamos que para cerrar, tenemos que
los modelos de inversión pues han existido siempre, ¿cierto? Pero, y esto también gracias a la generación millennials, por eso digamos que ese atractivo y esta conjugación de sus conocimientos a través de las herramientas digitales, de la infraestructura electrónica, nos ha permitido, digamos que familiarizarnos más con este tema y generar, digamos que cierto o un mayor interés aunado a, digamos que a que no solo en virtud a esos conocimientos, sino que, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, culturales, han generado mayor interés en buscar otros caminos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pandemia abrió también una gran puerta para efectos de utilizar más aún como para efectos de inversión las herramientas digitales, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos aspectos se han conjugado y han influido de gran manera en lo que hoy conocemos como estos modelos o estos métodos de inversión. Entonces, digamos que lo que busca realmente o lo que nos beneficia en este caso, por ejemplo, hablando del crowdfunding, es que es una gestión que no requiere tanto papeleo, ¿sí? Y pues tampoco se requiere tener, digamos, una gran cantidad de capital para efectos de invertir. Yo como inversor puedo hacer mi inversión, la que dentro de mis capacidades está. Entonces, a su vez, digamos que toda esta situación nos genera una mayor celeridad, todas estas herramientas digitales nos generan una mayor celeridad en el procedimiento, ¿sí? A través de estos modelos digitales. Entonces, por ejemplo, aquí es donde los fondos inmobiliarios han tenido gran acogida, ya que son excelentes instrumentos de inversión. Entonces, digamos que una de las características de este fondo es que, digamos, ha diversificado todo su modelo como tal y digamos que ellos se encargan de reducir los riesgos, más aún cuando se cuenta con la vigilancia y el control de la superintendencia financiera. Entonces, digamos que no debemos olvidar que la superintendencia financiera, a través del decreto 1357 de 2018, nos genera una mayor, digamos que seguridad jurídica a efectos de invertir a través de plataformas o herramientas digitales. Entonces, digamos que ellos se encargan de efectuar un control de riesgo, de salvaguardar los sistemas informativos al momento de invertir, evalúan también los riesgos de disolución, exigen que se evalúen esos tipos de riesgos de disolución, ¿sí? De los proyectos, de manera que exige este tipo de plataformas digitales es el control y la imposición de deberes de diligencia y neutralidad. ¿Sí? Entonces, digamos que gracias a la superintendencia da digamos que estipula estas obligaciones para efectos de generar una mayor seguridad. Entonces, finalmente resaltar que este tipo de inversión pues no es limitada, no es solo para esta generación, sino que gracias a ellos, digamos que, y a su interés por ver otras formas de inversión, nos abre, digamos que más, en cierta forma, los ojos de que no estamos ceñidos a algo cuadriculado que viene, digamos que desde hace mucho tiempo, y sino que también nos genera, digamos, el interés, el conocimiento, la capacidad de utilizar estas herramientas digitales, ya sea para que nos genere una rentabilidad a mediano y largo plazo. Entonces, ya sea a través de la fiducia, ya sea a través del crowdfunding o los fondos inmobiliarios. Entonces, pues finalmente una inversión de esta clase puede rentabilizarse si se hace a conciencia. Afortunadamente, pues los fondos de inversión en Colombia ofrecen muchas alternativas. Solo es cuestión de investigar y comenzar a proteger nuestros dineros con inversiones inteligentes. Entonces, pues digamos que esto a efectos de tenerlos en cuenta, ya sea para que cualquiera de ustedes tenga el interés de realizar un tipo de inversión como este. Muchísimas gracias, doctora Elena Martínez, por haber acompañado a nosotros en estas charlas de los diálogos jurídicos de derecho y propiedad.
También un saludo muy grande a las personas que nos ven por Teams, a las personas que a nivel nacional nos han estado viendo y los que han continuado en la transmisión con nosotros. Les recuerdo que Derecho y Propiedad tiene especialistas en todas las ramas del derecho, así que si tienen alguna ayuda, necesitan alguna ayuda en procesos jurídicos, no duden en contactarse con nosotros. También tenemos una rama académica que tiene cursos de formación laboral, formación académica y cursos de educación continuada, ¿sí? Para profundizar más en este tema está con nosotros el profesor Jorge Charri. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Gracias, doctora Adriana, Paola, Natalia. Este es un espacio de diálogos jurídicos que fundamentalmente pues, nos sirve porque nos da nociones importantes para entender también que hay otras formas de ejercer el emprendimiento. Y qué tema tan importante el de hoy que tenga que ver con finca raíz. Justamente nosotros, dentro de la compañía Derecho y Propiedad, tenemos un centro de estudios de educación para el trabajo y desarrollo humano, el cual ofrecemos programas de formación académica, pero también programas de formación laboral, incluyendo la educación informal. Nosotros tenemos un curso de educación informal que es de 20 horitas y justamente se llama curso de finca raíz. Es un curso que certificamos en el cual conocemos y fortalecemos un poco más los conocimientos, las habilidades y las competencias en régimen de arrendamiento, en estudio de títulos, en fiducia y también en propiedad horizontal, que era lo que la doctora Adriana Paola estaba hoy mencionando en su intervención en esta sesión de diálogos jurídicos. Entonces, mi invitación es para todos y todas las personas que están escuchándonos, que nos están mirando a través de las redes sociales o a través de la plataforma de Teams, a que hagan parte de la familia Centro de Estudios, se inscriban a nuestros programas. El 1 de agosto vamos a iniciar con un programa súper chévere, que es un programa de formación laboral, se llama Técnico Laboral por Competencia, tiene una duración de 1 año. Y ahí vamos a afianzar esas competencias y esas habilidades en todo lo que tiene que ver con evaluación, ¿cierto? De inmuebles, tanto de inmuebles urbanos como de inmuebles rurales, pero también de inmuebles especiales. Adicional a esto, nosotros como institución de educación para el trabajo y desarrollo humano tenemos 4 programas de formación académica súper chéveres que se pueden cursar en solo 6 sábados, ¿cierto? Todo el día, para que la gente tenga tiempo y tenga el espacio entre semana de trabajar y también de poder adelantar procesos académicos con nosotros como institución de capacitación para el trabajo y desarrollo humano. Esos programas de formación académica son, hay un programa súper chévere que se llama Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Nosotros estamos justamente en un espacio coyuntural después de un acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y la importancia que tiene para nosotros conocer qué es eso de los derechos humanos, cómo operan en un régimen colombiano, ¿cierto? Y también cuál es la importancia que tiene el derecho internacional humanitario aquí en Colombia. Sobre todo hemos visto que estamos atravesando por un gobierno también en el cual hubo marchas, hubo protestas. Entonces, qué bueno también tener nosotros conocimientos básicos y nociones fundamentales sobre estos temas. Tenemos otro diplomado que tiene que ver con la cultura de paz y la convivencia ciudadana. Hoy en día es tan importante tener estos conocimientos porque para cualquier trabajo nos están exigiendo tener conocimientos básicos tanto en derechos humanos como en construcción de paz. Adicional a esto, tenemos otro diplomado que es en seguridad, en sistema de seguridad social integral en salud. Qué importante que nosotros entendamos un poco cómo opera esto en un régimen de subsidios o un régimen contributivo aquí en Colombia, cómo es que funcionan estos sistemas, ¿cierto? Y un cuarto programa diplomado que tenemos de 160 horitas que se puede cursar en 5 sábados es el de seguridad social integral, como les había mencionado ahorita, y el de aplicación y desarrollo del consumidor, un tema tan importante porque todos somos consumidores. Sabemos que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unos deberes. Entonces, qué importante que ustedes puedan ser parte de la familia de Derecho y Propiedad en el centro de estudios. Tenemos un centro de estudios supremamente chévere, con unas aulas enormes. Contamos con unos profesionales docentes muy capacitados,
sobre todo en estos temas tan importantes, y pues la invitación es para que ustedes puedan rotar esta información con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos. Recuerden que nosotros somos el Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Nuestro celular es el 314. Es chévere que ustedes estén cogiendo su celular y estén oprimiendo las teclas 314-29-89-762. Es fácil de aprenderse. 314-29-89-762. Pero si le queda difícil marcar un número tan largo, pues entonces marquemos al PBX. Ya sabemos que aquí en Bogotá o aquí en Colombia marcamos el 601. Y es sencillo, 437-6500. Hay dos extensiones, la 313 y la 314. Junto con mi compañero, el coordinador administrativo, estaremos atentos a sus llamadas para que quieran informarse un poco más de esos cursos de educación para el trabajo y desarrollo humano que nosotros ofrecemos. Esos cursos son importantísimos. Hoy en día, la educación, recuerden que hace parte de un servicio público y es una formación de constante requerimiento para todos y todas. Entonces están invitados a que hagan parte de esta familia, a que nos escriban o nos llamen y nos pregunten sobre nuestro programa técnico laboral por competencias en avalúos o nuestros 4 diplomados que son súper chéveres. Muchas gracias por este espacio. Recuerden que nuestro celular es 314-29-89-762. Estaremos atentos para responder sus inquietudes y para que hagan parte de esta familia. Ahorita el 18 de julio, del 9 de julio, perdón, vamos a iniciar con cualquiera de los 4 diplomados que acabamos de mencionar. Derechos humanos es buenísimo, cultura de paz es mucho mejor que cualquier otra cosa. El estatuto del consumidor es importantísimo y el sistema de seguridad social integral, pues es lo más básico que podemos nosotros aprender en un sistema como Colombia. O si quieren ser parte de nuestro programa técnico, pues recuerden, el 1 de agosto empezamos. No cobramos intereses, lo pueden pagar en cuotas diferidas, pueden hacer un curso que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, van a tener profesionales docentes muy capacitados, así como la doctora Paola, que estuvo hoy hablándonos acerca de finca raíz y cómo esto puede ser un enganche perfecto para estos millennials y estos chicos que hoy en día dicen, yo no quiero estudiar, pero cómo pueden encontrar una alternativa de montar una oficina o de meterse en este tema de finca raíz que es tan importante para estos tiempos. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Enrique Charri. Los invitamos a que hagan parte de la familia y esperamos encontrarnos en 8 días. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe Charri. Pues como les comentaba, síganos a nosotros en Derecho y Propiedad, como Facebook e Instagram, @Derecho y Propiedad, en YouTube, como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Recuerden que somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora, también. Bueno, Nati, que estés muy bien, a ti, gracias. Feliz día para todos.